Aquí está. Hola Gabriela, buenas noches, bienvenida. Hola, Hola Hola. Gaby, me hago bienvenida. esto grande y ya, aquí subo volumen, todo. Hola, hola. Hola, qué gusto Hola. vernos y una disculpa por la demora. No te Trato- preocupes. Ujú, no te preocupes, con mucho gusto esperamos. Así Es un es. libro que, al igual que esta reunión, el libro requiere mucha paciencia, dedicación, pero vale la pena. Creo que un consenso general es que este libro nos dejó fascinados, tanto por las emociones positivas, pues por descubrir esta historia poco iluminada, difundida de, bueno, esta historia de la fundación de Monterrey por parte de esta familia que tuvo una vida pues azarosa, que por momentos parece ficción, pero no lo es. O sea, hay suficiente material para conocer su vida y su tormento, que es una historia tan, por momentos tan maravillosa y por otros tan horrorosa, tan escandalosa que parece difícil de creer que así ocurrió, pero sí ocurrió todo lo que pasó, tanto el periplo de llegar a la Nueva España, luego pues las dos veces que fueron eh, procesados por el Santo Oficio y bueno, al final su ejecución en la quemadera, en la Alameda, ahorita de hecho acá la tengo de Wow, fondo y digo pues, qué lugar tan bonito y qué difícil imaginarse que antes ahí pues ahí mataban gente y ahora ahí Claro. es un lugar de encuentro pues para toda la ciudad que millones de personas pasan para ahí pues cuántas no desconocen que ahí antes era un lugar de ejecución, de ejecutar a la gente por tener una creencia religiosa distinta, de creer en un dogma distinto. Y bueno, pues, Gabriela, pues, muchas gracias primero por estar aquí con nosotros, por escribir este libro. La verdad estoy fascinado, asombrado. Es un trabajo magnífico, impoluto y bueno, pues, me quito el sombrero ante ti y de parte de mi club, uno de los clubs, el mío, el club de lectura de Geni y el de Saria, Papacha Literario, te damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros esta noche para platicar un poco más de este libro y de los Carvajal, especialmente de Luis el Viejo y de Luis el Mozo, también conocido como Joseph Lumbroso. Bienvenida, Gabriela. no, hombre, muchísimas gracias. Gracias por organizar, gracias por su paciencia a Jenny y a Sara. La verdad que pero hace mucho que no se presenta, pero hay un congreso de cronistas nacional y creo que Monterrey es sede y me invitaron, pero yo no contaba con que querían pasar un video y total me mandaron a mí a encargarme de que todo funcionara y es un espacio nuevo que tiene 15 días que se abrió este Museo de la Milarca. Si alguien está aquí en Nuevo León, está precioso, lo acabo de conocer por eso, pero bueno, pues me entretuve mucho más porque todo era nuevo, los señores que entraban los mandaban por otra puerta, todo se fue moviendo. Entonces, perdón, perdón por la demora, pero bueno, estoy muy agradecida y muy ilusionada de esta reunión porque sé que han estado leyendo la novela, que han estado comentando, este, por partes y bueno, pues que estoy aquí lista y disponible para conversar el tiempo que quieran sobre lo que quieran acerca de la novela. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Bueno, Gaby. Pues, Ari, si te gustaría comenzar claro. la conversación, adelante. Claro que sí, gracias, Genaro. Pues nuevamente, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí en este apapacho literario, en esta lectura conjunta de los grupos de lectura de los libros de Jenny de Apapacho Literario. Muchas, muchas gracias. Antes de pasar con las preguntas, me gustaría decir así rapidito una breve biografía tuya. Gabriela Riveros es licenciada en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey. Estudió cursos de literatura comparada y psicología en la Universidad de Harvard, la Sorbona y en la Universidad Iberoamericana. Su literatura ha obtenido más de una decena de premios nacionales e internacionales y se ha publicado en antologías y revistas de España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Su libro de cuentos, Ciudad Mía, obtuvo el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia. Es este que está por aquí. Está buenísimo, cómprenlo, los cuentos están maravillosos.
También el cuento Ven por Chile y Sal, que está incluido aquí en esta compilación de cuentos. El premio literario de la Deutsche Welle de Alemania. Incursionó en la literatura infantil con El encargo de Fernanda, Mi hermano Paco, Don Florencio de Polvorín y El secreto de los asteriscos. Autora del libro de poesía En la orilla de las cosas, bajo el sello de Vaso Roto Ediciones, y de la novela Destierros, bajo Lumen, ha sido profesora de escritura creativa del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, Gaby, pues antes que nada, gracias por este libro. La verdad a mí me gustó muchísimo, me conectó con muchas cosas, sobre todo al ser residente aquí de Monterrey. Créeme que, vaya, conocí muchas historias de cómo nacieron los nombres de muchos lugares aquí de la ciudad que la verdad desconocía. Entonces, gracias por acercarnos a un poquito más de la historia de lo que viene siendo la ciudad de Monterrey. Una de las Muchis- preguntas que te quiero hacer es, vaya, no me quiero imaginar todo lo que tuviste que leer e investigar para poder hacer este libro, ¿no? En tu bibliografía nos damos cuenta de la cantidad de acervos que tuviste que revisar. También no solo quedó en investigación, digamos, de impresa, sino también fue de campo. Sé que estuviste en la Ciudad de México, incluso viajaste a España. O sea, en toda esta investigación, yo quiero saber cuál fue tu reto más grande al momento de escribir este libro, aparte de toda la investigación que hiciste, ¿qué otro reto más grande tuviste? Y también, ¿cómo nace en ti la inspiración para escribir sobre la familia Carvajal y la Inquisición en México? Muchas gracias, Ari. Mira, son dos preguntas muy que me dan para platicarles un buen rato. Por un lado, la inspiración. Pues es una historia que de alguna manera descubro mientras escribía este libro que acabas de mostrar de Ciudad Mía, que por cierto, qué bueno que lo mencionas porque estoy muy contenta, porque ese libro que escribí hace 30 años, siendo yo estudiante, y estoy con la novedad de que ahora en octubre va a salir, ahora publicado por la casa editorial que ahora me publica, que es Penguin Random House, en el sello de bolsillo. Y esto pues va a permitir que el libro esté ahora sí a la mano de todo el mundo, porque esta edición que bien muestras, pues es una edición que hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León en coedición con Fondo Editorial Nuevo León, que tiene una distribución mucho más local. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta por ese lado. Y bueno, como les digo, hace ya casi 30 años que empezó la aventura de escribir ese libro, yo era estudiante de letras y yo me proponía claramente, porque pues hice un proyecto, hacer un libro que de alguna manera fuera un homenaje a la ciudad, pero no al estereotipo de la ciudad de Monterrey, una ciudad pues que se le conocía como una ciudad industrial, una ciudad que tendía a la modernidad. Siempre como que me interesó lo que no nos cuentan, lo que no nos dicen, lo que no se ve. Y entonces la ciudad estaba por cumplir 400 años de su fundación. O sea, yo empecé con esta idea en 1993. Yo tenía 19, 20 años por ahí. Y la ciudad iba a cumplir sus 400 años en 1996. Entonces pensé, voy a hacer un libro que sea como un homenaje personal. Y bueno, pedí una beca y no me la dieron, luego la volví a pedir y finalmente me la dieron y estuve trabajando cuentos. Es un libro que originalmente se publicó con 7 cuentos, ahora va a salir con 8. Y entonces lo que sucede es que para escribir el último, que se titula Ciudad de Nadie, pues es una historia, ese último sucede una noche de mucha lluvia y que el personaje, eh, hay un personaje femenino que cae en una zanja y está llueve y llueve como estas lluvias que hemos tenido recientemente. Y entonces, de alguna manera se va como incrustando en este cuerpo femenino que es el territorio donde hoy se asienta la ciudad. Y yo necesitaba saber qué había en la memoria de este territorio femenino es donde hoy está Monterrey. Y me puse a buscar estas otras historias que no forman parte de la historia oficial o que no te enseñan en la escuela. Y me llamó mucho la atención leer en aquel entonces, pues que Monterrey había tenido varias fundaciones
que la de Diego de Montemayor, que es como la más famosa, la última, pues no era la única, y que la ciudad en realidad no había sido un proyecto de españoles cristianos, sino de judíos portugueses, y pues que eso estaba oculto, ¿no? En aquel entonces supe de Luis de Carvajal el Mozo, este sobrino del conquistador que había heredado, pues era el heredero universal de este gran nuevo reino de León. Y me conmovió mucho que era un joven eh, que era poeta, ¿no? Y yo pues tendría 19, 20, 21 años y yo también quería ser escritora. Pero lo que más me conmovió, pues, es que a sus 29 años fue quemado en la hoguera con su madre y sus hermanas, ¿no? Esta idea casi irracional de cómo alguien permite que lo quemen, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues, esos personajes, Alberto del Canto, Diego de Montemayor, Juana Porcayo, todos estos salen junto con muchos otros personajes en ese cuento y bueno, pues digamos que le di como vuelta a la página. Por otro lado, yo creo, Sari, que pasó el tiempo y pues uno nunca piensa de qué vas a hacer un libro, pero creo que de manera inconsciente fui percibiendo cosas, por ejemplo, que platicaba con mi abuela y me daba cuenta que aquí en Monterrey pues la gente pues que el cabrito es una comida de tradición judía, que la tortilla de harina, pues originalmente no era tortilla de harina, sino que era el pan ácimo de la Pascua judía, que el machacado también tiene un origen sefardí. Pues te vas dando cuenta que ciertas costumbres, por ejemplo, aquí se usa que cuando la gente fallece, los más allegados varios días te llevan comida a tu casa y que en los jardines se siembra un granado y un limón y una higuera y en muchas casas todavía hay así. Y otras costumbres que nosotros hemos perdido, pero que todavía en la generación de mis abuelos se acostumbraban. Por ejemplo, cuando moría alguien, tapaban los espejos en las casas o llevaban una piedrita al panteón en vez de llevar flores, por ejemplo. Eso pues ha cambiado muy rápidamente porque Monterrey ha crecido de manera descomunal en los últimos 100 años, ¿verdad? Pero desde su fundación, 3, 4 siglos, digamos que permaneció como muy pequeñita. eh, y bueno, y digamos que además se casaban los mismos con los mismos por siglos, ¿no? Entonces las costumbres, los valores se mantuvieron. Aparte, toda esta fama que tenemos de que somos muy codos y de que el trabajo y todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues vacilando, pero sin amarrar estas ideas, ¿no? De que tiene que ver quizá pues con que quienes llegaron, pues eran judíos, ¿no? Y entonces, de ahí se va, yo creo que cocinando. Pero fue cuando terminé la novela Destierros, no sé si alguien ya leyó la novela Destierros. Se me abre la pantalla pequeñita, como que no los puedo ver a todos, no. Bueno, Destierros es una novela en la que yo trabajé muchísimos años, más años que Olvidarás el fuego, y es una novela que también fui elaborando muchos archivos y en 2013 dije, ¿qué hago con este material? O sea, o escribo ya otro libro y cuando vi tenía 49 archivos. Me llevó 4 años depurar todo esto. Y de ese trabajo, de esos 4 años, salieron Destierros y el poemario En la orilla de las cosas. Salieron al mismo tiempo. Pero cuando Destierros estaba ya en su primer borrador, no sé por qué alguien me dejó unos periódicos en mi escritorio y venía esa nota que yo comparto en la novela, en donde dice que aparecieron las memorias de Luis el Mozo en Nueva York y y bueno, pues que habían sido robadas de México. Y claro, inmediatamente me atrapó la atención. Por un lado, pues yo ya conocía al personaje, a Luis el Mozo, pero dije, wow, o sea, qué poder tiene la palabra escrita para poder en una cosita pequeñísima, más chiquita que un celular, esos libritos son más pequeñitos que un celular, para poder contar una historia, para resistir al olvido, para fraguar todos esos siglos de embates, incendios, inundaciones, robos, saqueos y transitar por ahí y de pronto brotar 4 siglos después y contar una historia que además creo que nos es muy cercana,
porque es una historia que tiene que ver con migraciones, con intolerancia, con intereses económicos, con luchas de poder político, este, y bueno, pues ahí el mozo, ¿no? Y dije, wow, pues creo que este chavo me vino a tocar la puerta por segunda vez. Y pensé, Sari, en mi idea inicial o ingenua, dije, voy a hacer la primera novela de Luis de Carvajal el Mozo, porque ya había una obra de teatro, ya había una película, ya incluso pero no había una novela. Entonces, según yo, iba a ser una novela de 180 páginas sobre Luis el Mozo, y así empezó esa aventura. Y bueno, después fue creciendo porque pues fui conociendo la figura del tío. También en ese año 2018 resulta que muchas personas aquí en la región comenzaron a hacer su proceso de nacionalidad, de obtención de la nacionalidad española y portuguesa por origen sefardí. Y de pronto hay miles y miles de personas que lo hicieron y muchísimas más que las podrían haber hecho y no las hicieron, ¿no? Entonces dices, ¿por qué todos los Garza? ¿Por qué todos los Villarreal, Lozano? Rodríguez, Treviño, Martínez, bueno, todos los apellidos que se les ocurran de aquí, ¿por qué si están aquí y por qué los Carvajal no están? Y entonces de pronto dije, no, pues es que no es una historia solamente de un joven que da la vida, que es un poeta místico, que es un personaje fascinante porque es soldado, comerciante, anda con su tío en la conquista, en la guerra contra los chichimecas, es un personaje fascinante. Pero esa historia no se sustenta por sí misma porque ellos no están y nosotros, toda la región, aquí estamos. Y no nomás es la región, o sea, esto va a Centroamérica, hay herederos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Mérida, en Oaxaca. O sea, es una herencia que llega incluso a los Estados Unidos. Y entonces, pues me di cuenta que es que el tío representaba mucho poder. El proyecto de él pues era este ambicioso proyecto del nuevo Reino de León con un poder que Felipe II le asignó por encima del virrey, y pues más bien de lo que se trataba era de terminar con los Carvajal, de terminar con el tío, ¿no? Y como no podían, porque realmente pues era un hombre trabajador, un hombre, un emprendedor que consiguió el dinero, trajo a la gente, hizo bien las cosas, pues dijeron, y creo que vinculándolo al Santo Oficio es como, porque lo trataron de acusar de todo, ¿no? La novela siguió creciendo porque cuando empiezo a ver al tío, pues me doy cuenta que la historia nos la contaron transgiversada porque tomaron como fuente primaria lo que dijeron los enemigos. Y entonces, pues ahí sí ya me empezó a gustar la figura del tío. Dije, ¿por qué? ¿Por qué no nos contaron esto? ¿Por qué dicen que son mentiras? Bueno, no es que sean malintencionados, sino que también hay una labor arqueológica, ¿no? Van en el siglo XXI, empiezan a aparecer documentos que cuentan otra historia, que cuentan que realmente él sí hizo lo que dijo que hizo. Entonces, bueno, la novela empieza a crecer, también empieza a crecer porque de pronto dije, y los lectores no van a entender por qué esto está pasando en 1580 si la expulsión fue en 1492. Que tiene que ser aquello tan fuerte que haga que estas personas arriesguen su vida. Entonces, por eso es que también luego voy contando, la primera parte es como estas 5 generaciones de cómo se va pasando esta pequeña llama de la fe, solo para algunas personas en las familias, y cómo es que eso pues incluso llega aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que me preguntas de dónde surge la inspiración y la historia para escribirla. Por otro lado, me preguntas los retos. Pues un reto muy grande que de inmediatamente pienso para responderte es este, que cuando uno lee muchos textos históricos, luego quieres hacer novela y empiezas a escribir como historiador. Entonces, por ejemplo, un reto era que mi tono no fuera a sonar como, como un libro de historia, porque libros de historia sobre los Carvajal sí hay, o sobre este periodo. Ese era un reto. Y bueno, pues hay muchos retos en esta historia porque cómo contar, eh, no me interesaba hacer una novela que contara una sola verdad. No creo que exista una sola verdad, ni siquiera sobre hechos de hoy en día.
Si nos preguntan qué pasó en la comunidad de no sé qué aquí en México, o qué está pasando en Ucrania o lo que sean, uno va a dar una versión y otro va a dar otra versión, ¿no? Entonces, pues también es una novela, ya se dieron cuenta que tiene muchas voces narrativas, no nada más de personajes o de personajes con recursos de la ficción, sino también con, con voces que vienen de los archivos tal cual. Y ustedes los pueden encontrar ahí porque están las tipografías que yo puse para que ustedes identifiquen. Esto dijo el inquisidor, esto contestó doña Francisca, esto escribió el rey en su carta, ¿no? Entonces, ya me extendí. Tienes tu micrófono apagado, Sari. Ya listo. Sí, eso que mencionaste al último, Gaby, también era una de las dudas que tenía, porque como bien sabemos, es una novela que trae varias voces que están contando su historia. Y también me percaté de eso, de que manejabas varias tipografías como para identificar quién estaba hablando, ¿no? Así es, así la escribí y cuando la leyó la editora, ella sola me dijo, oye, ¿y si las dejamos? Y yo no, pues yo encantada, porque yo así las hice, son 11 tipografías. Excelente. Pues Sí. bueno, Genaro, traes también por ahí el micrófono apagadito. No sé si quieras hacer algún comentario, otra pregunta. Sí, Sari, muchas gracias. Gracias. Hola nuevamente, Gaby. Bueno, pues fascinado de escuchar toda esta investigación. Bueno, nos dejas palpable en el libro que es una relación larga y profunda la que tienes con los Carvajal, especialmente con Joseph. Y bueno, ya vemos de que su primer encuentro, pues, ocurrió 3 décadas atrás y bueno, ya tenían ahí como esa deuda pendiente y bueno, ya finalmente contaste su historia, o bueno, la historia quizás desde tu perspectiva, pero dándonos un panorama completo de por qué fue su vida así, por qué abrazó tanto el judaísmo que decidió morir antes de abjurar de su fe. Y bueno, hay muchos personajes interesantes que van apareciendo a lo largo de la historia, por ejemplo, Blas de la Garza, San Felipe de Jesús, los virreyes, los inquisidores, pero hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención. Yo te quiero preguntar sobre Constanza de la Garza. ¿Cómo fue que te topaste con este personaje y qué fue lo que te impresionó tanto de ella, no únicamente para incluirla en la novela, sino también para dedicársela, porque es el primer nombre a quien le dedicas este libro. De hecho, aquí lo leo, a la memoria de Constanza de la Garza, bisabuela de Blas de la Garza Falcón, quien murió en la cárcel de la Inquisición, cuyos huesos fueron quemados en el auto de fe de febrero de 1526 en La Palma, Gran Canaria, Canarias. ¿Tú dónde estás ahorita? ¿En Ciudad de México? No, yo estoy en Veracruz, es lo que tengo acá de escenario, Ah, la Alameda. ¿y los demás dónde están? Antes de responder esa pregunta. Es que no los veo a todos, porque no sé por qué no puedo desplegar mi pantalla en grande, pero Hola Gaby, yo soy Guadalupe Dávalos y estoy en Cuernavaca, Morelos. en Cuernavaca, Gaby, yo soy Norma Blancarte y estoy en Aguascalientes. Aguascalientes, qué maravilla de Hola tantas. Gaby, yo soy Luby y estoy en El Salvador. ¡Wow! En El Salvador, Yo soy Perla eh, González y estoy en Tijuana, Baja California. Tijuana, aquí veo que una Ana Laura Mondragón dice que está en Querétaro. En Querétaro. Hola, yo soy Aide y también en Cuernavaca, Morelos, Hola, México. Aide. Pues qué Lucrecia gusto Villegas conocerlas. Torres y estoy en Jutepec, Morelos. Wow, pues es un mosaico enorme. Y yo soy Viri y estoy en Ciudad de México. La de México. Yo soy Telma y estoy aquí en Monterrey. Ajá. Igual. Sí, aquí Paisanos. dice Lalo que de la CDMX también. Mari Montoya en Monterrey. Ajá. Les pregunto esto para responder esta pregunta y pues qué padre que hay gente del norte, del centro, del sur, incluso de Salvador. Porque aquí cuando la gente empezó a hacer estas árboles genealógicos y hacer
algunas personas incluso a aplicar a la ciudadanía española, a la nacionalidad española. Era curioso que cuando preguntabas, es muy raro, pero aquí en Monterrey más de 20,000 personas hicimos el trámite, me incluyo, con un solo árbol genealógico. Y entonces siempre preguntaban, ¿y tú de quién vienes? No, pues de Blas de la Garza. Todo el mundo respondía que de Blas de la Garza. Entonces este rollo de que acá los norteños decimos, ¿qué ha habido, primo? Hola, primo. Y todo esto, pues sí, resultó que todos somos primos. Entonces... El tema es que yo decía, bueno, y ese Blas de la Garza, pues qué onda. Blas de la Garza se casó con Beatriz Falcón y tuvieron 17 hijos y tuvieron 12 mujeres, 5 varones. Y entonces yo decía, pero esto es como el final del cuento, como decir, y vivieron felices para siempre y colorín colorado y tuvieron muchos hijos, ¿no? Pero yo decía, no, bueno, pero ¿quién fue la que dio la vida, no? Y entonces, pues más atrás está un Marcos Alonso y luego más atrás está Constanza de la Garza. Y pues me conmovió, la verdad, Genaro, no sé mucho de ella, lo que sé es que siendo joven murió en las cárceles de la Inquisición, que estaba presa con su hermano también, que era médico y que ese año que murió no se sabe si, o sea, no llegó viva al auto de fe, a diferencia de los Carvajal, no se sabe si murió por tortura o si murió porque hubo una epidemia ese año en la isla, pero bueno, entonces, pues a mí me gusta como dar voz, tanto en destierros como en mis cuentos, como ahora, a los que no tienen voz. Entonces, pues definitivamente ella había que dedicarla y recordarla, pues nadie hablaba de ella y ella es la que murió en la cárcel de la Inquisición, ¿no? Ok. O sea que Constanza viene siendo una de las matriarcas del clan Garza y bueno, entre los descendientes puedes incluirte tú. Exacto. Sí, de hecho Wow. ayer tuve un libro club aquí en Monterrey y era muy chistoso porque la mitad se apellidaban de la Garza. Entonces, le digo, pues es para tu tatarabuela, ¿no? Entonces, sí. Ok, sí, porque fíjate, yo primero buscando, bueno, me encontré con Blas de la Garza Falcón y bueno, luego su hijo, Blas María de la Garza Falcón, que fue el primer cowboy y bueno, sí me quedó mucho esa duda que, por qué Constanza? ¿Qué encontró Gabriela en ella que le Es quiso como su dedicar abuela. la novela? Es como Ujú. la abuela o bisabuela de ellos. Es que hay varias Sí, Constanzas, es un poco confuso, pero y hay varios Blases también, ok, que son el hijo y el nieto y así, ¿verdad? Bueno, muy, muy latinoamericano esto, ¿no? Como sí. 100 años de soledad, que se repiten los nombres. Fíjate que investigando sobre ella me encontré un documento digitalizado, sino ahora que terminemos la reunión te lo comparto, donde viene el acta de los procesados en ese auto de fe de Gran Canarias, donde viene el nombre de Constanza y bueno, de los otros judaizantes que fueron procesados y venía, bueno, el nombre, el parentesco, a qué se dedicaban. Wow. Sí, te lo puedo pasar. De hecho, se los pasé en el grupo, pero te lo puedo pasar por privado, que sí, cada dato que yo encontraba que parecía interesante, bueno, se los comparto, bueno, para tener un poco más de contexto, ver esos pequeños detalles que ahí viene trabajando Gabriela. Y entre estos, Me encanta que vayan a buscar a Google y que vayan a buscar sí, archivos, porque ese es uno de los propósitos. sí, ¿verdad? Así ignoramos un poquito menos. Oye, Y otra, ¿quién es ujú, el administrador ahorita? Es que quisiera ver si me pueden sumar porque estoy tratando de hacer la pantalla grande y de poder ver los comentarios. Es que no me deja hacer nada. Haz de cuenta que mm, se abrió, nunca me había pasado. No sé si sí, estoy como censurada o qué, pero no, yo quisiera ver la cara de todos y también poder ir ujú, leyendo sus comentarios mientras ujú. estamos platicando. Ok, ahorita, ¿cómo ves la pantalla? ¿Estás solo tú o No, estamos? estamos 9 personas, pero pues normalmente me deja Ujú. ver como hasta 25. Pero no Mm. sé, Arriba hay un cuadrito que dice vista. Ahí ¿te a das lo cuenta mejor. que mi cursor no sirve? Te das cuenta como si le pico y como que estoy clausurada, no puedo hacer nada con el Zoom.
Y sí, no puedo cerrar comentarios ni abrirlos. Pero no sé si el problema. A ver, acá tengo otra. Es Ok. que no, si no, aquí tengo una computadora que usaba antes, una viejita. Ujú. Destacar para todos. Déjame hacer la prueba para ver si el Ujú. problema es esta computadora. Voy a ingresar desde otra, a ver si o soy. A ver, aquí ya me aparece la segunda. A ver, unirse con audio Recording in compartido. progress. Ay, aquí sí se puede unir. Ujú. Entonces, lo voy a. Pero ahora, ¿cómo le hago para abandonar este? Que no me deja ni salir ni siquiera. ¿No te dejas salir? ¿Cómo haré para pagar esta cosa? Ujú. No me deja salir de la otra. Ok. Que nunca la había usado. Voy a apagar, Ujú. apagar la computadora. Ahí Ok, voy. déjame te saco de esta computadora para que puedas entrar por la otra. Sí, y ya estoy yo misma tratando de apagar esa computadora. Ok. Yo pensé que iba a ser mejor porque los iba a poder ver en grande. Ujú. No, no puedo. No, no puedo. Ujú. Bueno, así le seguimos. Ok, a ver, déjame te saco de la grande. Ok. Ok, ya te vemos en la nueva pantalla. ¿Y nos puedes ver mejor? Yo ahí ya los veo todos, ahora sí. Sí, ya los veo Ok. mejor porque los veo a todos así en una sola pantalla. Excelente. Ah, qué bueno. ¿Me ven y me escuchan igual? Sí, 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 todo bien. Sí. Bien, perdón. Oye, Gaby, bueno, ya una última Muy pregunta bien. antes de darle la palabra a nuestras lectoras es si durante tu investigación sobre los Carvajal pudiste encontrar algún descendiente actual de alguno de ellos. No, es curioso porque claro que en las presentaciones he ido a muchas ciudades de México, de todo el territorio, y la gente llega con apellido Carvajal, con apellido Rodríguez, hay gente que hasta tiene los dos apellidos, este, pero yo creo que obviamente sí descienden de familiares, ¿verdad? Porque bueno, el apellido Carvajal era un apellido que había mucha gente con ese apellido en la época. Sin embargo, las hermanas que tuvieron descendencia, que son Catalina y Leonor, Ujú. sus descendientes no se apellidan Carvajal, sus descendientes no quedaron en el norte, quedaron en el centro, pero según una genealogista a la que también le pregunté, me dijo, pues como que no se sabe, o no sé, o no quieren saber, o entonces, por ahí una investigadora me dijo un día muy orgullosa. Yo soy ascendiente de Carvajal y yo, ¿qué es eso? Y me dice que yo no desciendo, sino que haz de cuenta que ella reconstruyó las genealogías y ella Ujú. desciende de una tía de Carvajal. O sea que Oh, si hace su línea hacia atrás, Carvajal viene de ella. No sé cómo así, pero yo, ay, wow, qué loco. Entonces, bueno, sí creo que las personas que se apellidan Carvajal, que hay muchas personas en México, rastreando siglos atrás tengan que ver con esta familia. Ah, bueno, déjame decirte, Genaro, lo que sí fue muy entrañable es que cuando presenté la primera vez en Ciudad de México, en el Museo de Memoria y Tolerancia, al finalizar, en la sección de preguntas, Fanny Sarfati, la actriz, levantó la mano, yo no la conocía, se presentó, venía de un ensayo con la compañía de teatro y entonces ella mencionó que no sabía por qué cuando se hizo esta prueba que te haces de saliva ahora que te vienen de dónde vienen tus ancestros,
pues que a ella le salía que de Italia y ella no sabía, pero ella, su apellido es Lombroso, o sea, no es Fanny Sarfati Lombroso, es como un tercer o cuarto apellido del lado de su abuela. Y entonces, pues que ahora ya entendía. Entonces le digo, bueno, tú desciendes de este personaje que está contando estos capítulos que inician con el carácter en hebreo, que es Baltasar, que primero fue Baltasar Rodríguez de Carvajal, que cuando migran a Nueva España invierte los apellidos y pasa a ser Baltasar de Carvajal, y que una vez que logra sobrevivir y escapar, se cambia y mejor se pone David Lumbroso. Y le digo, bueno, Lumbroso no existía, es un apellido que es derivado de este sueño que tiene Luis de Carvajal el Mozo, lo adoptan a manera de homenaje a su hermano o de memoria, y le digo, y pues si tú vienes de Italia, pues tienes que descender de ellos porque están esas cartas en los archivos en donde él cuenta que se casa y que tiene hijos, ¿no? Entonces, bueno, los Lumbroso que viven en México, que sí ya me he topado en clubes de lectura y todo, deben de descender de estos Carvajal. Y de seguro, obviamente debe haber descendientes porque de las hermanas, porque he visto árboles genealógicos, pero como hasta el 1700. Y son otros apellidos, ya Carvajal no está, pues nadie se quería apellidarlo Carvajal, ¿verdad? Y pues no sé, habría que seguir ahí esa línea para saber quiénes son hoy en día los descendientes. Y pues qué maravilloso que a lo mejor por este libro ya esta actriz Fanny pues ya descubrió que guarda pues una relación especial con los protagonistas y bueno, a lo mejor poco a poco ahí van a ir apareciendo, a lo mejor ahí están, no se sabe, pero de una forma es como el triunfo de esta familia que a pesar de que fueron humillados, de una forma u otra ellos perseveraron. Inclusive hay, me imagino que debe haber hay descendientes que siguen profesando la ley de Moisés, o sea, es su venganza, por así decirlo. Y algo Los, que fue muy entrañable de Fanny es que hay un espectáculo que se ha montado un par de veces en Ciudad de México y una vez aquí, con ajá. actores, con música sefardí, con flamenco, con danza, eso es bellísimo. Y ella es la actriz. Entonces le digo, pues tú estás contando la historia de tu familia. Tú en verdad te apellidas Arfati, es rubia, así con los ojos de esmeralda. Le digo, pero eres como cualquier Rodríguez de Guadalupe, Nuevo León o de Apodaca, o sea, es la misma familia, ¿no? Entonces, sí. Perfecto, bueno, muchas gracias Gaby, encantado de escucharte, de todas esas historias maravillosas que vienen durante, bueno, antes, durante y bueno, después de la escritura de este libro. Y bueno, ahora les doy la palabra a las lectoras que están muy emocionadas de platicar contigo, compartirte pues sus experiencias, opiniones en esta historia tan maravillosa. Bueno, ¿quién le gustaría continuar con la plática? Pueden, levantar su mano virtual o hacerme una seña, mandar un mensajito. Ok, vamos con Dulce, por favor. Gracias. No, hola Gaby, también te quiero agradecer por el tiempo que nos estás dando y pues a mí una de las cosas que más me gustan es la historia, entonces leer tu libro para mí también fue asombroso. Yo quiero hacerte dos preguntas y la primera tiene que ver con una que tú también te haces al final de este libro, que es ¿por qué algunos nos empeñamos en contar? Entonces, también te quiero preguntar eso, ¿por qué empeñarse en contar? Y la segunda es... em, más que la parte histórica o la parte de investigación, al tener contacto con estos documentos también de gran valor histórico, quisiera preguntarte por tu experiencia humana, ¿no? Al sentirse cerca de Joseph, de recorrer esas calles por las que Joseph también caminó, encontró con su familia. eh, Eso, gracias. Pues muchas gracias, Dulce. Me haces unas preguntas muy, muy buenas y muy que tienen mucho que ver con las emociones también. Em, digamos que 4 años y medio me fui a vivir con los Carvajal. Fueron mi familia. Viví en el siglo XVI con ellos y a veces dentro de cada uno de ellos para poderles como dar vida. Y
y pues hay cosas que te fascinan de un personaje, hay cosas que no entiendes, hay cosas que te entristecen o te alegran porque pues vives con ellos, pero ahorita que dices esa pregunta de por qué algunos nos empeñamos en contar, yo creo que finalmente dentro de la humanidad de cada uno de ellos, en lo que Joseph Lumbroso y yo somos iguales, es en este afán de contar. O sea, más allá de la religión, más allá de lo que tú quieras, del momento histórico, de la solidaridad entre familia, de todos los valores que pueda uno compartir, yo creo que más allá está este deseo de volver las palabras escritas como una piel, ¿no? Para vivir, para una manera de habitar el mundo. Y entonces, yo creo que esta frase se refiere a eso. Y si me preguntas por qué, o sea, que la responda, pues no sé, o sea, no sé si tiene que ver con una manera de luchar contra la nada. O sea, porque nos vamos a ir y va a quedar una lápida con un nombre y dos fechas y luego pues para la cuarta generación ya a veces ni el nombre nadie lo va a recordar, ¿no? Y bueno, la escritura de alguna manera nos trasciende a nosotros. Somos la única especie que tiene escritura. No somos la única que tenga lenguaje, pero sí somos los únicos que tenemos escritura. No sé, a lo mejor es una manera como de luchar contra ese destino de extinción que tenemos. Em, y en cuanto a la otra pregunta, pues sí está este tema de la experiencia humana a la que te refieres, porque sí efectivamente para poderles dar vida y que no parezcan personajes acartonados o personajes de un libro de historia o de una estatua en una plaza o el nombre de una avenida, para que tengan vida, para que sean de carne y hueso, pues sí está esto que dices de la experiencia humana, o sea, de conocer a los personajes como contemplarlos, como de que, o sea, todo, saber cómo parpadea, cómo es su cabello, cómo es el fondo de su ojo, cómo tiene la voz, cómo son sus movimientos, cómo siente, que le da miedo, es arrojado, no lo es, que le inquieta, que, o sea, tienes que realmente adentrarte, ponerte como debajo de la piel de cada uno de ellos, porque son muy distintos entre ellos. Son cada uno de ellos lleva su judaísmo de una manera distinta, incluso los católicos, cada uno de ellos lleva su catolicismo de una manera distinta. Y luego además, pues tienes que también vivir en esa época, porque tienes que mirar el mundo desde donde ellos están en el siglo XVI, porque hay muchas cosas que somos idénticos y no hemos cambiado, pero hay concepciones, conceptos que sí han surgido en los siglos posteriores y que yo no podía meter la pata de hablar de algo que todavía no existiera. Podía ser tan sencillo como decir el mar Atlántico y todavía no se llamaba Atlántico, o hablar de ciertas, muchos términos tenía yo que revisar en qué año se hizo tal idea, ¿no? O sea, la conquista existía la palabra en esa época o no, pues, y que la no sé, y así, ¿no? Tienes que, lo políticamente correcto, ¿verdad? Una cosa es cómo habla el narrador, otra cosa es cómo hablan los personajes, pues todo eso también tienes que estar cuidando, ¿no? Pero sí, es una experiencia humana. Ellos sufren, yo sufro, sí. Y para la época, para la de las torturas, bueno, yo no quería ni leer nada hasta que no me fuera a tocar escribir eso y nada más quise saber lo relacionado particularmente con lo que tenía que ver con mis personajes. Y pues claro, toda esa semana tuve pesadillas, ¿verdad? No podía dormir. Sí, sí vives con los personajes, igual con los de destierros, igual es la única manera que los personajes tengan una vida. Sí, gracias, Gracias. Cris. Tengo aquí la mano de María Guadalupe. Lupita, adelante, te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono. Sí, gracias. Hola Gaby, nuevamente. Este, me, me, bueno, más bien te quiero preguntar, ¿cómo llegaste al nombre de tu novela? Olvidarás el fuego. Eh,
no sé, pudiste haber puesto otros, Inquisición, no sé, muchas cosas, pero ese título, ¿cómo lo lograste? ¿Qué te llevó o qué te convenció para ponerlo? Claro, espérame tantito. Oye, es que la vida es tan timbre y timbre y nadie habla en mi casa. Bueno, ya Mm, les mando un mensaje. Mira, olvidarás el fuego. Primero lo escribí como parte del texto, que seguro se encontraron por ahí en cursivas, cuando dice, te olvidarán, Joseph, olvidarán el canto de tu palabra, olvidarán, ujú, tararara, ¿verdad? Porque como bien dices, originalmente yo había pensado otros títulos para la novela cuando empecé a escribirla, o sea, los primeros engargolados así que tengo, o las primeras impresiones, tienen otros títulos. Y conforme fui avanzando, pues un día se me ocurrió que ese podía ser el título y se lo puse y lo respetaron tal cual en la editorial. Así se lo mm, dejaron. Y bueno, para mí pues tiene como muchos significados. Por un lado, em, pues tiene que ver con con un verbo, porque olvidarás es un verbo, es una acción, pero es una acción de la inacción, o sea, porque la orden, el hacer es para que olvides, o sea, me parece como muy duro, está en segunda persona, o sea, es imperativo, olvidarás el fuego. Y aquí pues tiene muchos significados, el fuego, o sea, el personaje y nosotros fuimos, o sea, nosotros como mexicanos, fuimos obligados a olvidar este fuego, esta calidez, esta luz, este origen, estas raíces, porque pues dentro de toda la multiculturalidad que es México, tenemos muchas raíces, pues una de ellas es esta y fue negada, ¿no? Como otras que por ahí estarán también. Y bueno, se refiere a eso, también se refiere a que fuimos obligados a olvidar el fuego de la Inquisición, porque no nos hablan de la Inquisición en México y la verdad es que hasta el cura Hidalgo, que es el héroe de la patria, fue procesado por la Inquisición. La Inquisición estuvo más de 2 siglos en México, o sea, estuvo más la Inquisición que lo que llevamos de México independiente. mm, Olvidarás el fuego, pues también es lumbroso. Olvidamos su historia porque fuego y lumbroso, pues también como que tiene ahí algún sinónimo. Y también, bueno, olvidarás el fuego, pues también es la fe de los judíos porque es esta zarza que va siguiendo Moisés en el Antiguo Testamento, que es el fuego que representa pues la figura de Dios, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchos significados. Esos son algunos que se me ocurren. ok. Oye, Gaby, ¿y cómo, cómo logras hechos históricos combinarlos con novela? O sea, uno como lector, ¿cómo puede saber? Bueno, o sea, nos mostraste mucho todos los documentos, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros podamos separar, ¿no? Lo que es novela y lo que es hechos reales de lo que escribiste. Claro, muy buena pregunta. Pues mira, yo hice una investigación muy exhaustiva de historiadores, entrevistas, visité todos los lugares donde anduvieron los Carvajal, en España, en Portugal, en el Palacio de Lecumberri, digo, Castillo de Lecumberri, que hoy en día es el Archivo de la Nación. Ahí están sus procesos de Inquisición. Eh, También fui a visitar las bóvedas de antropología e historia porque ahí están los libritos, todo esto, ¿verdad? Por un Ujú, lado, bueno, entonces, para lo que te sirve esta investigación es como para armar un rompecabezas de mil, no mil, o sea, de miles y miles de piezas, ¿no? Tú vas poniendo tus piezas y de pronto hay piezas que están repetidas, pero luego no están repetidas igual. Una va embona así, la otra va ligeramente así, pero dices, pero es esta, pero entonces, ¿cuál fue la verdad? Pues a veces no podemos saber exactamente la verdad. A veces para un hecho hay varias interpretaciones, a veces se contradicen. Y entonces empiezas a entender, es que este cuate, este historiador, leyó a este otro, fue discípulo. Entonces este error de aquí se lo pasaron como teléfono descompuesto. Hay cosas que se quedan sin pieza, que nunca vas a poder saber qué pasó ahí. mm, Hay personajes
por ejemplo, Luis de Carvajal el Mozo lo podemos conocer desde muchas facetas, porque están sus memorias que aparecieron, en donde él cuenta pues todas estas aventuras que ellos vivieron, cómo Dios los salva 25 veces de la muerte. Luego también está los interrogatorios de la Inquisición, no solo lo que él respondía, sino lo que respondieron 19 personas, su mamá, sus hermanos, su amigo Manuel de Lucena, justamente todos. Entonces ahí está, que, cómo se llaman los abuelos y que dónde naciste y que cuándo fuiste a esta reunión y qué rezaron y qué comieron y qué dijeron y todo esto. Y luego además apareció este librito muy bello, El modo de oración, también en Nueva York y entonces podemos ver como esta profunda espiritualidad y capacidad intelectual que él tenía. Entonces, por ejemplo, en su caso tenemos como muchas miradas de un mismo personaje, pero hay otros personajes que solamente sabes qué dijeron o qué contestaron a la Inquisición. Entonces, pues sí, tú tienes que hacer un rompecabezas. La verdad, está muy apegado en cuanto a fechas, lugares, nombres de los personajes, todo esto traté de ser tan cuidadosa que, bueno, pues ahí está la prueba. Mañana me invitan al Congreso de Cronistas, ¿no? O sea, que se ha vuelto incluso una referencia para los historiadores. Sin embargo, a mí me interesaba no contar una sola verdad ni develar una historia, sino me interesaba mucho hacer una obra literaria con recursos literarios. Entonces me valí de algo que no tiene la historia, que son estos recursos. Es decir, puedo utilizar diferentes voces, diferentes miradas, puedo, o digamos como revolver la historia, la filosofía, la sociología, la antropología, los textos, las fotos, los árboles genealógicos, todo, o sea, la documentación, la puedo compartir. Entonces, el lector, ¿cómo va a saber dónde hay ficción? Bueno, hay ficción en el acomodo de las cosas, en decidir que los capítulos sean fragmentados, que unos son en primera persona, otros segunda, tercera. Y obviamente, por ejemplo, nunca vamos a saber los monólogos, qué pensaban, qué sentían. Es muy difícil. En el caso de Joseph, sí, pero por ejemplo, mm, no sé, uno de los inquisidores escribe a España y pone, este es un hombre digno de compasión. Ujú, Eso es lo que yo tengo en el archivo. Y entonces yo pienso, pero este cuate se está jugando el pellejo, o sea, yo no creo que esté tan seguro de quererlo matar para que le escriba a las autoridades y pida una oportunidad. Entonces yo como novelista invento que este cuate le da insomnio y que en la noche le da vueltas y vueltas. ¿Y luego ujú, qué ves? No, pues que finalmente lo matan y al cuate le lo promueven. Eso es un hecho histórico y está su cuadro en la Catedral de Perú. Ah, ujú. bueno, ¿yo qué deduzco? Pues que le empezó más tener un puesto poderoso dentro de la jerarquía eclesiástica que el seguir luchando por este cuate que era inocente. Entonces, eso es un poco lo que, donde uno de pronto tiene que interpretar. O Ujú, los historiadores que dicen que la ciudad de Monterrey se la fundaron como la Villa de Rey Luis de Francia, pero no está en las fuentes primarias. Y yo digo, ¿por qué Luis de Francia? Pero ese cuate aquí no venía al caso, era Luis de Carvajal, por eso le pusieron claro. ese, o Catarina al Río, pues porque su mamá se llamó así, pero no, que una santa, pero es que lo odiaban tanto los historiadores locales que tratan de borrarlo del mapa. Entonces, Ujú, pues es algo muy sencillo, no tuvo hijos, pues le va a poner el nombre de su madre, Catarina, que es Catalina, pero pues como nació del lado portugués, pues es ujú. Catarina. Ah, ok. Pues muchísimas gracias, Gaby. Sí, de nada. Muchas gracias, Lupita. Oye, Gaby, también quiero resaltar esa emoción que tuvo que haber sentido el tío Luis y bueno, toda esa época de conquistadores que fueron los primeros europeos, también a veces los primeros humanos que llegaron, que descubrieron un terreno indómito, o sea, casi virgen. Por ejemplo, me gustó mucho cómo describes cómo llegan al Valle de Monterrey, que lo encuentran pues totalmente inhabitado en su estado más natural antes de la intervención humana, que ve, bueno, eh, las montañas, el Cerro de la Silla, el río, o sea, el valle todo, o sea, una emoción que no
quiero creer que todavía no se ha perdido, pero se ha reducido mucho. Yo creo que todavía hay algunos lugares que hay, con muy poca intervención humana, inclusive desconocidos, pero esa época pues fantástica que te daban esas recompensas que ni con todo el oro, la plata, los recursos, pues ibas a poder comprar, ser la primera persona, no únicamente un conquistador, sino también un descubridor, tener ese privilegio de ser el primer ser humano consciente que está viendo pues un lugar que no lo han visto otros ojos de Homo sapiens. Que tú eres la primera persona, o sea, tienes ese título, ese regalo que nadie más se lo puede quitar. Sí, ahí nada más quiero aclarar que sí había seres humanos porque aquí había miles de habitantes de los Claro. Rayados, de los Pozos, todo, pero yo cuando digo ahí digo que son los primeros ojos de europeos que lo vieron, ¿no? Ajá. Pero sí, pues aquí hay que reconocer que vivía mucha gente, que también esa es otra historia que no se cuenta, ¿no? Que yo la recupero desde esos cuentos de Ciudad Mía, como ven por Chile y Ah, Sal, ¿no? O sea, pues pasado indígena, que no tiene nada que ver con la tradición indígena del centro de México, tan institucional, tan ¿no? milenaria, que dejó tanta huella, no tiene nada que ver con todos los grupos humanos que estaban acá hacia el noreste y el norte, y por lo mismo son como hechos a un lado, ¿no? En la memoria. Sí, Yolis, veo que tienes desde hace un rato la mano. Adelante, Yelis, te escuchamos. Tienes tu Ay, no. micrófono desactivado. Te saludo, Gaby, con mi admiración y reconocimiento, porque quiero decirte que en tu obra me diste luz de lo que yo tanto buscaba, sobre por qué ese enojo con los judíos. Bueno, en tu libro descubrí sobre el tema de religión, eh, sobre todo datos históricos de nuestro país, México, sobre todo Monterrey. Muchas gracias por compartir en tu libro esos conocimientos. Me diste mucha luz. Pero mi pregunta es, Gaby, ¿qué nos quieres transmitir con tu obra? ¿Qué deseas ante los lectores que aprendamos de tu obra? Yo ya dije algo, ¿no? Pero algo principal que te nace, yo les quiero transmitir esto, es mi primera pregunta. La segunda, eh, tú hiciste muchas investigaciones de campo, escritas. ¿Faltó algo en tu libro que no lo pusiste? Que ya cuando está impreso y ya está, dije, ay, ¿cómo no puse esto? O investigué algo que no lo plasmé ahí. ¿Con qué te quedaste si no lo compartiste ahí? Gracias. Sí, gracias, Yolis, por tus palabras. Bueno, la primera pregunta de qué fue lo que quise transmitir. mm, Cuando un autor escribe un libro literario, de entrada no hay como una idea clara de esto quiero transmitir, sino que es algo que tiene más que ver como con la intuición y se va trabajando. Sin embargo, algo que sí me impulsaba todo el tiempo era, yo sentía, Yolis, como si me hubiera encontrado un tesoro y yo sentía que todo el mundo tenía que conocer este tesoro porque todos teníamos un pedacito de esto que yo acababa de descubrir y cómo es que no lo sabíamos. En qué comemos, cómo hablamos, qué decimos, los apellidos, las tantas cosas, ¿no? Entonces a mí esto me saltaba en el presente por todos lados, ¿no? Ahora yo decía, "Ay, esto es por eso que ellos trajeron y esto tiene que ver con esto otro y estos se apellidan así porque así se apellidaban los Díaz y los Ruiz, o sea, todos otros personajes de esa comunidad. Que si los médicos, los comerciantes, o sea, hay tanta herencia, ¿no? Porque estas comunidades de conversos, incluso ya el catolicismo, eran un alto porcentaje de los que llegaban de Europa, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué quería transmitir? Pues yo quería que se supiera. Haz de cuenta que cuando ya tenía yo el material, empezó la pandemia y yo decía, no más falta que me muera y otra vez no se va a saber esta historia. O sea, es una historia que lleva más de 4 siglos enterrada
Y yo decía, pues no, si me muero, otra vez ahí se va a quedar todo lo que hice en el disco duro, ¿no? O sea, sí tenía de alguna manera ganas de que sepan. Y luego también la gente me decía, ya acaba, hombre, ya mátalos. Y yo, no, 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 es que no he acabado de contar todo lo que ellos vivieron. Yo pensaba, si me pusiera a inventar, nadie me creería lo que esta familia vivió. Y es verdad, todas esas cosas que les pasaron y más que pues ya no cupieron en la novela, ¿no? Y luego me preguntas que si faltó algo de poner. Bueno, la versión original era mucho más larga. Hubiera ocupado como 1000 páginas y luego yo dije, esto es una grosería y lo corté a 800 y luego le quité fotos y pasé partes noveladas al epílogo. Ya no hallaba cómo hacerla más corta porque yo decía, nadie la va a querer leer así de gorda. Y además en un momento en que estábamos saliendo de pandemia, cuando ya se iba a publicar y había escasez de papel porque todo el mundo pedimos cosas por Amazon y ahora ya el papel se iba para hacer cajas de Amazon. Entonces, este, pues, que faltó algo de poner, pues sí, bueno, tuve que quitar, obviamente, mucho de eso que estaba. Y también he de decirte que ya cuando investigas tanto, tanto, la novela se vuelve como la punta del iceberg. O sea, hay una enormidad de material del que tienes que sacar, ¿no? Por ejemplo, los interrogatorios de la Inquisición son extensísimos. Entonces, pues si es así el material, pues escoges poquito, una muestra, todo real, o sea, esas fechas, ese día ocurrió eso, pero en realidad hubo muchas más torturas, muchos más interrogatorios, pero no podía ponerlo todo porque si no, no acababa nunca. Era más como una muestra para que el lector pueda percibir esto, cómo fue evolucionando, ¿no? Entonces, yo me quedé tranquila, por eso es que también la novela fue creciendo, o sea, yo decía, híjole, cuento lo del tío, bueno, va, cuento lo del tío, cuento lo de Diego de Montemayor, que en un inicio no quería, bueno, sí, que si la mató, que si no la mató, y puse todas las versiones, los que dicen que sí, los que dicen que no. Jorge de Almeida y Antonio Díaz de Cáceres, que tienen unas historias increíbles, primero no sabía si, dije, no, sí, de una vez lo voy a poner, porque en eso apareció que Lina confirmó que en Julián Guerrero, aparecieron unas mikvehs. Entonces yo dije, no, pues si las constructores son estos personajes, los tengo que poner, sus vidas son increíbles. Entonces, que si Justa Méndez, qué decir, o sea, sí fui poniendo y por eso creció. Entonces, pues creo que habrá que escribir más sobre otros personajes para seguir explorando, porque ya esta novela ya no le cabía más. Sí, Muchas gracias. gracias, Jolis. Sí, Gaby. A mí me gustaría hacer una pregunta, un comentario. Ahorita que estaban hablando de los personajes, o sea, y de la ficción, hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, que es el de Yanka, Ah, sí. cuando maldice a Luis de Carvajal, y me sorprendió que todo lo que le dijo, todo le pasó. Entonces, hay datos de que sí existió o es totalmente un personaje ficticio. Es un personaje ficticio, sin embargo, qué bueno que la mencionas porque yo creo que Yanka es como el origen de la novela. Si alguien lee Destierros, cuando se presenta esta mujer tarahumara, hay como una profecía en la primera escena. Y yo creo que Yanka es el equivalente a ese personaje. Por un lado, como hace ratito que respondía yo esta, que me decía Lupita, que me preguntaba hasta dónde la realidad, hasta dónde la ficción. Ok. Em, Luis de Carvajal y de la Cueva vivía en la isla de Cabo Verde todos esos años. Sabemos a qué se dedicaban los portugueses, que era el tráfico de la gente. Sabemos a qué se dedicaba él, a qué se dedicaban los tíos, tal. Entonces, es muy probable, como el gran negocio de los portugueses era traficar, es muy probable que algún día se haya subido un navío, porque por eso estaban en Cabo Verde, para traerse a la gente de la Nueva Guinea. A la hora que estudias qué hicieron los portugueses con los habitantes de la Nueva Guinea, te documentas con investigaciones serias, es una cosa terrible que tampoco está contada, porque son siglos de desmantelar reinos. Luego es muy fácil que Europa y Estados Unidos y digan, ay, qué atrasados estos del tercer mundo, los africanos y los latinoamericanos. A ver, pero pues si parte de la responsabilidad la llevan ustedes.
¿Por qué? Porque ya había metalurgia, había jerarquías, había educación, había historia, filosofía, había una serie de reinos, tradiciones, idiomas, gastronomía, todo. Y estos cuates llegan y desmantelan todo. Ahora, fui muy cuidadosa en la novela de no poner buenos y malos, porque siempre hay buenos y malos dentro de la misma población. Los portugueses no hubieran podido hacer eso con los africanos si los mismos de Nueva Guinea no hubieran colaborado y hubieran también ayudado a tener a la gente lista para que la subieran al barco. Entonces, también los mismos de Nueva Guinea, unos se vendieron con los portugueses y traicionaron a su pueblo. Entonces, es verdad que Luis de Carvajal estaba en Cabo Verde en esos años, es verdad la manera en que esclavizaban, desmantelaban, y los mandaban todos hacinados en los viajes, imagínate la gente de pie para ir al baño, para dar a luz, para todo, los separaban en las familias, los separaban que no fueran de la misma aldea para que no se pudieran entender en su idioma. Era una cosa espantosa lo que hacían, no tiene palabras. Entonces, para mí fue como nadie es blanco ni negro. O sea, estos europeos que van a ser víctimas como judíos son parte de un sistema. O sea, nosotros mismos, o sea, siempre estamos formando parte de un sistema que hace daño de alguna manera. O sea, pues si yo no hago corrupción, pero esto, o no, pero la contaminación, o sea, de alguna manera siempre tenemos una responsabilidad indirecta. Entonces, digo, era un hombre que quería hacer bien las cosas, Luis de Carvajal, era un hombre de buen corazón, era un hombre intrépido, trabajador, con muchas cosas buenas, pero forma parte de un sistema europeo. Entonces, por eso es que dejo ver a Yanka, que es una chica adolescente violada, que se llevan a su familia y que se queda. Y entonces me pareció que lo más natural, que esa maldición de Yanka yo la inventé. Nunca pensé que le iba a pasar a Luis de Carvajal. Yo le inventé como si a mí me hicieran eso y qué le diría yo a una persona. ¿Qué es lo peor que le puedes desear? Y hice el listado, hice la maldición. Y luego, esa ya estaba, esas cosas de las que escribí al inicio. Después me di cuenta que eso le fue pasando a don Luis de Carvajal y que además en el Pentateuco también están muchas de esas maldiciones, porque es un libro muy duro, es el libro Deuteronomio, también en donde es un Dios castigador. Entonces, pues de alguna manera pongo pues como que esta misión tiene esa maldición, ¿no? Pero no es que haya sido real, pero no dudo ni tantito, porque eso pasaba todo el tiempo, llegaban por la gente y se la llevaban y pues ¿qué les iban a desear? Pues todo el odio del mundo, ¿no? Y efectivamente todo le pasa. Su mujer no tiene hijos, todas las empresas que funda se borran, todo. Ujú. Sí, gracias, Gaby. Algo que también me llamó la atención es en uno de los párrafos donde haces, digamos, enumeras algunas de las similitudes que tuvo Luis de Carvajal, Joseph Lombroso con Jesús. Sí, pues es que la verdad somos luego como muy absurdos los humanos. Este, esas palabras que se referían a él como demonio y quién sabe cuántas cosas, y luego te quedas pensando, a ver, finalmente el catolicismo, el cristianismo, pues se deriva de la religión judía, incluso el islam, o sea, como tronco común es el judaísmo. Jesús nace judío, vive judío, muere judío. Fue San Pablo quien vino como a dar este vuelco, ¿no? Jesús nunca se peleó con el Shabbat ni nada. María, José eran judíos, ¿no? Y estos sacerdotes, de alguna manera, pues siguen la religión que fundó un judío, que fue Jesús, ¿verdad? Una reforma que hizo, y entonces, bueno, con una nuevo enfoque, digamos, pero finalmente es que tampoco es blanco y negro, o sea, es una cosa se deriva de la otra. Y entonces, sí parece, eh, pues sí parece terrible, ¿verdad? Como en el nombre de Jesús, que fue un judío, van a hacer esto con estas personas que no le están haciendo daño a nadie, que están trabajando, que viven en familia, que ayudan al prójimo, que son trabajadoras, cultas.
Este, y sí me llama mucho la atención también esta figura, si en algún momento hago el paralelismo, porque la verdad es que son personajes elegidos, tanto Jesús como Joseph Lombroso, se saben elegidos, mueren muy jóvenes, reciben castigos ejemplares, saben que van a recibir el castigo ejemplar y no huyen, como Jesús en la última cena o en la, más bien, se me fue la palabra cuando dice que se puede que aparte de mí Dios este cáliz una noche antes. Y Joseph Lumbroso también sabe, por eso Justa Méndez, que está en un documento que le dice, échale veneno en el chocolate y nos deshacemos, y él no, ¿no? Entonces, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, yo no los voy a matar. Entonces, digo, hay mártires, porque esa sería la palabra de muchos tipos. Por ejemplo, Madero, Francisco y Madero, pues fue un mártir de la democracia. Madero supo que si seguía por donde iba lo iban a matar y siguió. Sabía que lo iban a matar y siguió. Entonces, bueno, pues es esta figura que es muy difícil de entender en el mundo contemporáneo del siglo XXI, ¿no? La idea del mártir. Y bueno, pues sigue el martirio porque pues también en el Islam, como está hoy en día, está esta figura del martirio, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Gaby. Genaro, no sé Sí. Yo si creo que quieras comentar algo más o alguien del yo grupo. No, nomás dale. abundar un poco lo que decía Gaby, si me lo permite. Sí, Este, adelante, Yolis. por ejemplo, es lo que mencionas, creo que también era política, ¿no? De imponer la religión católica y venían con esa consigna, lo mencionas, en tu libro venían con esa consigna de catequizar, de orientar la vida católica en México y no de los judíos, o sea, que eran sangre pura, sí tenían que tener un certificado para llegar aquí. Entonces, este, Luis Carvajal de la Cueva, pues, mintió, por eso se sentía culpable. Entonces, Así es. ajá, y entonces lo que mencionabas también, que Joseph decía que en cuanto suba al cielo, acuérdate de mí. Y sí, como que él le tenía una fe ciega, ¿sí? Bien. No matarás, no seré el daño, yo soy y sigo la religión judía, la de sus ancestros. Y por más que le decían que besara el crucifijo, que se arrepintiera y todo, porque no lo querían hacer un mártir, ¿sí? Lo mencionas. Entonces, pero él firme en sus convicciones, firme en su creencia, firme en su fe, firme en la situación espiritual. Yo, mi admiración, ¿eh? Pero al fin también él dijo que no iba a delatar a su pueblo, pero lo hizo. Nadie se resiste a esos tormentos, sí, tan feos, tan horribles, que dice, tuve que mentir y después dijo que no. Entonces, yo creo que también era una política de los reinos de España. Voy a implementar la religión católica, cueste lo que cueste. Y los que no coincidan, a matarlos en la hoguera. Era lo máximo. Y fíjate que ya en la parte final, ese evento era como una fiesta. Sí, Sí. llevaban hasta cosas para que comieran y venían de lejos para presenciar estos actos. Como que digo, bueno, van con gusto y con para compartir eso que a mí yo no iría, pero en aquel tiempo sí. Y tenían que gritar y ofenderlos, escupirlos. Y bueno, yo creo que es algo como también político, ¿no? De los jerarcas, de los virreyes. Esto es un escarmiento para que los demás no se metan en eso de ideas judaicas. Entonces, es mi percepción, Gaby, no sé. Sí, Adelante. sí, quiero añadir dos cosas a lo que bien dice Yolis. Por un lado, bueno, pues en 1492 cuando se concreta esta expulsión, primero de los musulmanes y unos meses después de los judíos, y ese mismo año también, por ejemplo, se hace el primer diccionario del español.
Los gobiernos autoritarios hasta el día de hoy, como lo sabemos, es mucho más fácil gobernar cuando todos son iguales. Entonces, pues por eso hacer esto de, ay, los tipo Trump, ¿verdad? Los migrantes y es mucho más fácil reinar así. Entonces, bueno, por un lado está esa política. Por otro lado, el tema de imponer la religión tiene que ver también porque el Papa les dio un permiso y les dijo, toda la orbe que no haya sido cristianizada les corresponde. Entonces, pues era el pretexto ideal. Primero se empiezan a debatir que si los indios tenían o no tenían alma. Pues, por absurdo que parezca este debate, pues claro que finalmente acaban diciendo que sí tienen, pero no porque tengan un gran corazón y quieran compadecerse de estos maltratos, sino porque al tener alma era la excusa perfecta, porque entonces como tienen alma, pues entonces los voy a ir a convertir y entonces ahora sí ya estoy cumpliendo con mi misión en la tierra, pero bueno, eso es lo que se le dice al pueblo, pero lo que quieren pues es tener el poder de todas estas tierras, ¿no? Entonces sí, o sea, el cristianizar pues es el pretexto ideal para apoderarse de todos estos reinos del gran imperio mexica. En el caso de México, pero pues hubo estos reinos por todo el mundo, en el caso de Carlos V y de Felipe II. Gracias. Sí, de nada. Muchas gracias, Gaby. Oye, pues ahorita que mencionó Yolis las similitudes entre Joseph y Jesús, que los dos pueden considerarse como mártires, se me ocurrió que hay otro personaje que podría ser el tercer mártir de esa historia, que es San Felipe de Jesús, que está en el mismo barco que lleva Antonio Díaz de Cáceres a Manila, y bueno, que él también tiene una muerte horrible, que le vale convertirse en el primer santo de origen novohispano mexicano y bueno, el prototipo del mártir aquí en México. Así es, Ujú. y es verdad ese dato, no lo inventé. En esa nave que iba Antonio Díaz de Cáceres, iba él también. Eso me pareció Sí, fascinante. ok. Sí, creo que tiene la mano Mari Montoya. Sí, Mari, te escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. También, o sea, justamente lo que acabas de comentar, de, oye, pues es más fácil, pues ahora sí que gobiernos a todos y todos tengan las mismas reglas. También otra de las cosas que me sorprendió del libro es cómo va jugando la política, o sea, cómo, aunque en este caso Luis de Carvajal y de la Cueva traía las capitulaciones, pues llegando a la Nueva España se da cuenta de que pues está invadiendo territorio que ya estaba ocupado por otros reinos y cómo también entre ellos pues se fueron confabulando también pues no dejarle todo el territorio y pues todo el tiempo que tardaba en llegar la información, en enviar las cartas, que no se perdieran. Bueno, ahora déjame, te voy y te entretengo que vayas a pacificar a más indios en esta parte, mientras yo acá voy viendo todo eso. Y a final de cuentas, pues fue como que todos los que tuvieron alguna discrepancia con él, pues a final de cuentas, pues estuvieron dudando, buscando hasta que dieron con algo que pues le quitara toda su credibilidad. Y me ¿Le sorprende mucho quitaron que, pues, o toda qué, sea, son perdón? cosas que siguen pasando. ¿Perdón? No, es que de repente no te entendí bien, que le quitaban toda su no sé qué. Ah, sí, o sea, le quitaron toda su credibilidad al momento de decir, bueno, pues es que eres judaizante, Ah, entonces todo lo que hiciste no vale la pena. No es cierto que tú fuiste y fundaste porque no había casas, porque quitaron al ejército. Todo eso me sorprende y cómo son tácticas que siguen pasando día con día, incluso en la actualidad.
Y Así bueno, no es. sé si dentro de toda la investigación que tú hiciste, pues me imagino que te fuiste encontrando como retazos de ese tipo de información hasta que lo fuiste armando. Así es, pues el colmo es que todavía en el siglo XX los libros de historia de pasta dura lo muestran como una persona que no hizo lo que dijo que había hecho, que era un hombre mentiroso, que era un hombre presumido, este, así es, o sea, bueno, pero eso pasa hasta el día de hoy, como bien lo dices, las fake news, eh, cuando los que cuentan, el periodismo, la crónica, qué se cuenta, qué se deja de lado, o qué se cuenta, pero se transgiversa, quién manda a escribir la historia, pues es muy interesante. La verdad es que el inquisidor, cuando dice que sea quemado vivo y en vivas llamas de fuego hasta que se convierta en ceniza y de él no haya ni quede memoria. Y estos personajes, ese es el tema, o sea que la condena era que no quedara ni la memoria. Que pues vivimos en un país terrorífico aquí también con el tema de los desaparecidos, este tema de que no haya ni cenizas, o sea que no haya un cuerpo para enterrar, que no haya una lápida donde llorar y entonces, bueno, ¿no? Y estos inquisidores con este determinismo, que no quede de ellos ni la memoria. Y en el caso de Luis el Tío, pues ya lo explicaste tú, ¿no? O sea, de ir borrando las fundaciones, destrozarlas, borrarlo, ¿no? Era como tirar a la basura esos años de trabajo, ¿no? Sí. Y muchísimas gracias. O sea, la verdad, yo les comentaba en el grupo que pues, yo me acuerdo que en algún momento había escuchado mucho ese nombre Luis de Carvajal y de la Cueva y Diego de Montemayor y ver toda esta historia, o sea, es maravilloso. La verdad, te agradezco mucho ese trabajo que has hecho. Muchas gracias, Mari. Gracias a ti por leerlo y por todo el tiempo que le han dedicado y pues, por asumir como nuestra historia mexicana, porque eso es lo que es también. Gracias. Lupita. Ay, no se oye, Lupita. Está cerrado el micrófono. Ya, ahora sí. No, Gaby, es que yo me quedé con la duda, ¿por qué el rey Felipe no apoyó a Luis Carvajal y ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el otro nombre. Y de la Porque cueva. de la cueva, porque supe que él escribió y que iba a tardar un año, ¿no? En llegar la carta y no sé qué, pero pues realmente lo abandonaron, a pesar de que lo utilizó para, para conquistar todas esas tierras. Sí. Fíjate que es tan triste y tan desgarrador cuando vas viendo la historia con lupa, porque te das cuenta que tenían en su contra, pues, esta lentísimo manera de que transcurría la comunicación, lo que ahorita hubiera sido un WhatsApp o un correo, ¿no? Sí, Entonces, todas estas quejas de don Luis de Carvajal, realmente el rey sí le hace caso, pero cuando llega la misiva un año y llega de regreso otro año que destituye al virrey, pues ya el otro cuate ya está encarcelado, ya los otros lograron que ahora no lo procese el rey, sino que lo procese la Inquisición, y a Gaspar Castaño de Sosa, que es el verdadero fundador de Monterrey, que nadie lo sabemos, este, porque Luis lo manda a fundar, ya lo tienen allá remando del otro lado del mar como esclavo, y en una pelea muere. Y entonces, porque de él también mandan decir, ay, nos equivocamos, esa no era, estaba mal la acusación. Por eso, pero pues ya este cuate ya murió. Y lo mismo pasa con Luis de Carvajal y de la Cueva, o sea, para cuando el rey destituye a ese virrey acusado de 380 cosas malas, que la de los Carvajal es solo una de ellas, pues ya el daño está hecho, ya lo involucraron con la Inquisición, que ahí sí ni los reyes se podían meter, este, entonces, pues más bien es un plan maquiavélico aquí de los enemigos que tenía. sí.
Sí, Muchas gracias. sí. Gracias, María. Muchas gracias. ¿A quién le gustaría continuar con la conversación? Bueno, vamos con Aide. Después, quien guste, me levanta la mano para darles la palabra. Aide, tienes tu micrófono desactivado, Aide. Perdón. Pues muchas gracias por esta reunión, Gaby Riveros, porque siempre es un honor hablar con gente preparada, con gente, como dice Yolis, que nos da luz sobre aspectos de la vida que desconocemos. Y es algo muy interesante con una persona tan actual como tú, para mí tan joven, con tanto conocimiento y saber expresarlo, transmitirlo y provocar este interés por conocer mucho. Y yo te quiero hacer una pregunta, no precisamente de Olvidarás el fuego, sino de tu obra literaria. Eh, Esta novela histórica, pues no es fácil por la cuestión de datos, de fechas, de nombres. En todos esos personajes se repiten, ¿no? Los nombres Luis, 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 Catarina, Catarina, o no sé. En fin, no es fácil. Supongo que hay que leerla muy despacito, con mucho cuidado. Si yo quisiera recomendarte, porque tu forma de escribir es muy atractivo, pero para alguien que va a comenzar a leerte, ¿qué le puedo decir? Mira, te recomiendo a Gabriela Riveros, es una maravillosa escritora, pero empieza con este libro y con este otro. Y después Olvidarás el fuego, que ya es una obra mucho más completa, de más entrega, de más tiempo, de más reflexión. ¿Con qué libro recomendarías tú comenzar a leerte? Les recomiendo que empiecen con Ciudad Mía y más ahora que va a salir en octubre. A partir del 1 de octubre yo creo que lo pueden pedir por Amazon y como de la segunda, tercera semana ya debe de estar en todas las librerías. Ya de parte es cortito porque quedó como de unas 125 páginas y como son cuentos y es mi voz y también es lenguaje poético y todo, pero son esta facilidad también de leer estos relatos que pues te sientas un ratito y lees un cuento y luego en otra oportunidad otro cuento. De alguna manera también Ciudad Mía es como un semillero. Ahí yo creo que está el origen de Destierros, del poemario, de los cuentos para niños, de esta novela. Ahí, quien haya leído va a reconocer. Entonces, si alguien no ha leído nada, yo creo que pueden, empezar por Ciudad Mía. Muchísimas gracias. Y otra cosa, te quiero felicitar porque me tiene fascinada tu librero. Ay, muchas gracias. Forma de organización, qué hermosura. ¿Mm? Gracias. He batallado porque soy muy libros y cajas y papeles, pero bueno, ahí está, se ve bien. Muchas gracias por tu tiempo, Gaby, y felicidades por tu escritura, muy, muy interesante. Muchas Ok. gracias. Muchas Gracias, gracias, Gaby. Aide. Bueno, pues hay que anotarnos ahorita que vuelvan a salir Ciudad Mía, Sari, para ver si hacemos un Claro. club, Sí, 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 definitivo. continuar con la literatura, pero ahorita para celebrar que viene esta edición especial, que ya son casi 30 años de que publicaste Ciudad Mía, ¿no, Gaby? Sí, y la verdad esta nueva edición trae un prólogo de Eduardo Antonio Parra, tiene un cuento que después escribí y ahora ya lo incluí también. Y atrás también hice yo mis notas. Está padre, es una edición muy bonita, una portada que hicieron preciosa. Sí, creo que va a ser interesante. Perfecto. Claro. Bueno, Gaby, pues ya van a dar las 10 de la noche, yo tengo 9:52. Bueno, Mari tiene una última pregunta, no sé si la puedes atender y si ya te tienes que ir, bueno, pues terminamos la reunión Sí, yo No, creo que sí, podemos hacemos continuar. esa última preguntita, hacemos rapidito la foto y pues nos despedimos. Sí. Gracias. Es Ok. una pregunta bien, bien rápida. O sea, aprovechando que va a haber nueva reedición o nueva edición de tu libro, ¿vas a estar en la fila aquí de Monterrey? ¿Vas a tener presentación?
No voy a tener presentación porque sale a la mitad de la semana. Mm, Pero a lo mejor sí voy a hablar del libro, o sea, sí voy a estar porque me va a tocar presentar a Cristina Rivera Garza en dos de sus presentaciones, presento a Mónica Castellanos, voy a tener una mesa también con Ethel Krause y Mónica Castellanos y probablemente ahí también hable de Ciudad Mía, pero va a estar saliendo en estos días, estuvo a un pelito de estar para la feria. Sí, pero si no en Guadalajara, pues también, y claro, en los clubes de lectura, que siempre es lo más padre. Sí, muchas gracias. de nada. Bueno, pues están listos ahí con sus libros, con su Kindle, para tomar la foto oficial. Aquí con Gaby. Ay, por ahí vi que alguien puso, ¿cuándo estarás en Ciudad de México? Aquí acabo de ver, o sea, aquí sí puedo abrir. ¿Saben cuándo voy a Ciudad de México? Voy este mes. Voy, ahorita les digo, el domingo 25 de agosto me voy a presentar a las 4 de la tarde porque resulta que son los 200 años del estado de Nuevo León y entonces como que va a haber un evento en Los Pinos, que es como un centro cultural, yo nunca he ido a Los Pinos, Sí. y va a haber bailes folclóricos y va a haber muchas cosas y hay una mesa de narrativa de Nuevo León y entonces participo ahí a las 4 de la tarde para que los que están en Ciudad de México, cordialmente invitados, corran la voz, ahí voy a estar. Y yo también para la foto quiero poner aquí el libro, poner un poquito más de luz así. Sí. A ver, vamos a. A ver, ¿la tomas tú, Gaby? Digo, ¿Sí? Sari. A ver, déjame. Ay, a ver si puedo por Mm, aquí. sí, Ahí va. ahí va. Ay, se me está cayendo el teléfono. Ujú. A ver. Whisky. Listo. A ver, déjame tomar una desde Claro. mi computadora para Sí. que no salgas con el teléfono. Ok. Sari, ya Sí, gracias. ¿Lista? ¿Listas? Ahí vamos. Una, dos, tres. Una más. Oigan, Una, dos, tres. Perfecto, muchas gracias. Salieron muy guapas. Gracias, gracias. gracias. Por último, dos cositas. Una, Claro. si pueden de alguna manera poner algún comentario del libro en Amazon o en Goodreads, Perfecto. Ujú. Creo que calificarlo sí. o poner lo que ustedes quieran, no saben, eso los editores lo toman muy en cuenta, por ejemplo, para ver si reimprimen cuando se agotan los libros. Ah, Y perfecto. ¿qué más les iba a pedir? Ah, bueno, si alguien quiere seguirme en redes, Gabriela Riveros o en Instagram Gaby Riveros Ujú. también, porque luego, por ejemplo, si voy, he ido a muchas de las ciudades de donde están, entonces ahí voy poniendo invitaciones, ¿verdad? Para cuando voy a Ah, ferias de perfecto. libros Claro que sí, Gaby, Perfecto. cuenta con ello. De hecho, ahorita en el grupo por ahí ponemos los enlaces directos a tus redes sociales para que más fácil Claro. Perfecto. se Ya, Perfecto. ya te avisé que digan. vas a estar en Los Pinos. Ay, qué padre. ¿En cuál es? En Los Pinos. Ah, sí, nunca he ido. Ahora me toca por el No. Festival Cultural. Muy Sí. bien. Excelente. Sí. Pues Pues bueno, muchas Quisiera Gaby, hacer, gracias, Gaby. nuevamente agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en el cierre de lectura, aquí en nuestros clubes de lectura. Muchas, muchas gracias. Y también, pues después de leer tu libro, será imposible olvidar el fuego, ¿no? Ese fuego. Olvidar Exacto. a Luis de Carvajal y a su familia. Gracias por darles luz e iluminar su recuerdo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Sara, Gaby. gracias, Muchas gracias Genaro, también a todas y nuestras gracias a lectoras. todos. Felicidades Buenas por haber noches. conseguido Gracias. terminar el libro, que aunque al principio parecía difícil, bueno, lo conseguimos y valió la pena. Sí. Muchísimas gracias a cada una de ustedes y por sus Adiós. comentarios, su lectura, su tiempo. Gracias y gracias a Bye. los Gracias. educadores. Ay, Les buenas mando noches a besos. todos. Gracias. Buenas Gracias, noches. muchas gracias Gracias, a todas. Gaby. Descansen y que tengan excelente fin de semana. Igualmente. Bye. Gracias a todos. Que Gracias. descansen. Buenas Nos noches. vemos, adiós.